Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Martini y hoy día les vengo a hablar sobre el libro Noches Blancas, publicado en 1848 por el autor Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky es considerado uno de los autores más importantes de la Rusia zarista. Se le llama así a la Rusia que comprende desde inicios del siglo XVIII hasta 1917. Si bien el autor desarrolló una gran carrera en ingeniería y luego también desarrolló una carrera militar, sus libros gozan de gran contenido psicológico. Noches Blancas fue una de las primeras novelas que escribió y no forma parte de las más famosas. Por esto mismo me interesó mucho leer. El texto corresponde a una novela corta, estructurada en capítulos. Cada noche corresponde a un capítulo, excepto al principio del relato, en donde dentro de una misma noche existen dos capítulos, en las cuales se narra la historia de nuestros personajes principales. La obra posee un narrador protagonista, del cual se desconoce su nombre. Este se autodescribe como soñador y solitario. Después tenemos a Nastenka, la otra personaje principal, que es la enamorada de nuestro narrador. Ella durante toda su vida ha sido humillada por su abuela, que es ciega. A ambos personajes los sigue una nube gris, es decir, todos los sucesos que le ocurren son negativos y no le ven una salida esperanzadora a la vida. La historia comienza la primera noche con nuestro narrador paseando por las calles de San Petersburgo. Es allí cuando le llama la atención una muchacha que está llorando a orillas del río. La sigue lejanamente, hasta que un hombre de actitud muy sospechosa empieza a acercarse a la joven. Es ahí cuando el protagonista aprovecha la situación para defender a la mujer y empezar una conversación. Si bien esta es bastante extraña, quedan con el compromiso de juntarse en el mismo lugar al siguiente día. La segunda noche, ambos personajes se cuentan sus historias de vidas. Es ahí cuando Nastenka explica cómo se enamoró de un joven que arrendaba una pieza en la casa de su abuela. Este joven, que por cierto es el antagonista de nuestra historia, tuvo que dejar la ciudad por temas de negocios. Le prometió a Nastenka que cuando volviera se iba a casar con ella, pero el plazo de un año ya había caducado, y él, habiendo vuelto a la ciudad, no había querido contactarse con Nastenka. Esto, a nuestra personaje principal, la tenía profundamente afligida. La tercera noche no tiene un tema en específico, más bien son risas. La cuarta y última noche se produce el diálogo más sentimental y emotivo de toda la historia. El joven le declara su amor a Nastenka, pero ésta realmente seguía enamorado del inquilino que le había hecho la promesa hace un año. Después de unos silenciosos minutos, Nastenka le dice que si bien sigue enamorado de su prometido, ella también le había agarrado afecto a él, y por lo tanto, ya que el forastero no llegaba, accedía a tener una relación con él. Después del tenso momento, pasean incansablemente por las orillas del río, haciéndose promesas de amor que supuestamente nunca tendrán fin. Cuando se disponen a irse a sus casas, ya pasada la medianoche, ven un sujeto pasar. Este desconocido sujeto corre al encuentro de Nastenka. Sí, lamentablemente era su prometido. Y es ahí cuando nuestra protagonista tiene que ver la escena de un abrazo de amor verdadero y de reencuentro, y se le parte el corazón. Además, se percata que todas las promesas que le hicieron hace unos pocos minutos nunca se cumplirán, y eran realmente todas falsas. Para mí, el símbolo más importante de todo el relato es el río. Es ahí donde se producen los sucesos más relevantes: el primer encuentro, el desarrollo y el desenlace. Además, cuando los personajes principales hablan sentados a la orilla del río, pueden hablar sin tapujos y realmente hablan sus corazones y hablan con sentimientos puros, incluso siendo mutuamente completamente extraños. Analizando un poco más el trasfondo del libro, se puede observar claramente una intertextualidad entre lo que se dice y entre lo que vive el autor, que fue el levantamiento en contra de la Rusia imperial. Este ambiente general de desesperanza tiene una clara relación con la historia de persecución y posterior encarcelamiento a Fyodor Dostoyevsky simplemente por el hecho de pertenecer a un grupo intelectual. Esto se plasma principalmente en la narrativa y en los personajes. Ambos presentan aspectos lúgubres y deprimentes, como por ejemplo que la ciudad de San Petersburgo esté totalmente vacía. Como dije al principio del video, los personajes principales se sienten muy tristes y no le ven un sentido a su vida, y en el caso del narrador, tiene un claro déficit del desarrollo de la comunicación. Esto sin duda tiene que ver con cómo fue reprimida la libre expresión de Dostoyevsky. El aspecto que más me gustó es que esté narrada en primera persona, y eso nos permite apropiarnos de los sentimientos que sienten los personajes, y además sentirnos una parte activa del relato. Me atrevería a decir incluso que asimilando las emociones, nos apropiamos por completo de la historia.
El fragmento que menos me gustó es cuando el protagonista y narrador cuenta su historia de vida, pero lamentablemente lo hace de una manera muy densa y difícil de entender, que ralentiza los hechos y nos quita un poco el entusiasmo por seguir la lectura. Afortunadamente, cuando termina este trozo, la historia vuelve a su dinamismo y lectura sencilla, pero profundamente significativa. Sin duda recomiendo leerla, ya que es una lectura rápida, y su construcción se llevó a cabo a la perfección. Personajes, narrativa, lugares están descritos y siguen una línea de continuidad para que la comprensión de la historia y del relato y del trasfondo sea total. Aún así, es comprensible para los lectores ocasionales, como es mi caso. Les agradezco con todo mi corazón que hayan visto hasta el final el video, y espero que se hayan entusiasmado para leer la novela. Me despido y que ojalá tengan un muy buen día. ¡A leer se ha dicho!